Bien, ya hay mayor cantidad de alumnos. Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar un par de clases que vamos a hacer de manera más concisa posible para que se pueda entender y tener mayor conocimiento con respecto al hemograma. Para empezar, que es un examen bastante común, que lo van a ver en todos los servicios donde vayan a rotar en el hospital. Y después vamos a ver un poco de fisiología de la sangre, ¿no? Fisiología sanguínea en general. Entonces tenemos el hemograma completo. Entonces, uno de los parámetros que vamos a ver en el hemograma van a ser los glóbulos rojos, ¿no? La sangre va a tener varios componentes, entre uno de ellos los glóbulos rojos, que van a ir, como ven en la diapositiva, van a ir cambiando la cantidad o la concentración conforme pasan los años, ¿no? El recién nacido, pues, cuenta con 4 a 5 millones por mililitro y puede ir disminuyendo conforme pasen la edad, hasta que ya en la etapa adulta llega a un intervalo ya más estandarizado, ¿no? En hombres adultos 4,5 a 5 y en mujeres adultas 4,2 a 5,2. Eso, de manera general, los leucocitos, pues hablamos de, de los glóbulos blancos precisamente, ¿no? Sabemos algunos términos griegos, como son el sufijo cito o citos, que es célula, y todo que empiece con leuco se va a referir a una coloración blanquecino, blanco. Entonces, unas células blancas van a ser los leucocitos. Entonces, vamos a tener primero, a ver, los leucocitos. Van a ser las células efectoras de la respuesta inmunitaria, ¿no? Van a intervenir también en la defensa del organismo contra diversos antígenos que podrían atacar a nuestro organismo. Y van a tener diversos tipos de sustancias y enzimas. Las sustancias como el glutatión, histamina, ácido glucurónico, glucógeno, y enzimas que van a encargarse de degradar algunas sustancias o los mismos antígenos incluso que van a invadir, ¿no? Como son las fosfatasas, esterasas, ATPasas, fosforilasas y lipasas. Entonces, como ven, todas las palabras que vayan a terminar con el sufijo asas, vamos a referirnos a enzimas. Las enzimas van a degradar alguna sustancia. Ya, entonces, pues los leucocitos van a tener algunas propiedades biológicas. Vamos a ver en ese esquema, que es el quimiotropismo, o también lo escriben como quimiotaxis, fagocitosis, amebismo, diapédesis y formación de anticuerpos. Entonces, quimiotropismo o quimiotaxis, específicamente en los leucocitos, quiere decir que pues, las células blancas se van a mover o van a responder a diversos estímulos químicos que van a presentarse en el organismo. Principalmente como son las citocinas. Las citocinas son unas moléculas que van a estimular respuestas a estos leucocitos. Fagocitosis. Fagocitosis se refiere pues a una de las funciones de los leucocitos en el que se encargan de, digamos, atrapar algunos antígenos en su composición, los va a fagocitar para poder eliminarlos, ¿no? Ante una infección quizás. Tenemos el amebismo, la diapédesis, que pues, se refiere al movimiento que pudieran, al movimiento de desplazamiento, ¿no? De lugar a otro lugar, refiriéndose a la forma de los leucocitos. Y la principal, la formación de anticuerpos, ¿no? Para la defensa del organismo ante diversas noxas o diversos antígenos, o microorganismos, mejor dicho. Entonces, los leucocitos van a estar clasificados en mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares se refieren pues a que tienen un núcleo, van a ser los monocitos y los linfocitos, y los polimorfonucleares, pues como bien dice el nombre, van a haber varias formas de núcleos, ¿no? O varios núcleos.
En estos vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, en cada tipo de subdivisión de los leucocitos van a predominar según el contexto o según el estado en que se encuentre el organismo. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos. Cuando hablamos de un incremento en la cantidad de los neutrófilos, vamos a hablar de filias, ¿no? En este caso, neutrofilia. Entonces va a haber un aumento de los neutrófilos circulantes que lo describe como por encima de 11.000 metros cúbicos. Entonces, cuando hablamos de filias, vamos a decir que hay un incremento en la producción de estas células, ¿no? En este caso, los neutrofilia. Y cuando hablamos de penias, vamos a hablar que hay una disminución en el volumen o en la concentración de estas células, ¿no? Entonces, si hablamos de disminución, si hablamos de aumento de neutrófilos, neutrofilia. Y si hablamos de disminución de neutrófilos, neutropenia. Entonces, igual una de las funciones de los fagocitos, igual como habíamos comentado, tenemos acá donde señalo la bacteria, el microorganismo, acá tenemos el glóbulo rojo, y la fagocitosis se va a encargar de encapsular a estos microorganismos para luego con las enzimas que va a contener estos neutrófilos, se van a encargar de fagocitar estas bacterias, estos microorganismos. Entonces, la causa más frecuente de neutrofilias van a ser las infecciones agudas, bacterianas localizadas y sistémicas. Entonces, acá tenemos en el lado derecho un esquema en el que vamos a ver todos los estadios que comprenden la formación final del neutrófilo. Todas las líneas germinales o, digamos, los glóbulos blancos, los rojos, y las plaquetas van a seguir una serie de fases, una serie de procesos para llegar al final, al estadio final que es el neutrófilo, ¿no? Acá tenemos, empieza con un mieloblasto, un promieloblasto, mielocito, metalo, metamielocito, bueno, una información en banda, y luego va a hacer los neutrófilos. Lo mismo va a ocurrir con las demás células, lo habíamos comentado. Entonces, neutrofilia. Neutrofilia vamos a encontrar como dijimos, en diversas situaciones. Podemos encontrarlas en neoplasias, en leucemias, pueden haber en envenenamientos por químicos, como son el mercurio, el cloruro de potasio, digitales, ¿no? Incluso son fármacos para problemas cardiológicos, o los digitálicos, la adrenalina también. Inyecciones de proteínas extrañas, uremias, acidosis diabética, o cetoacidosis diabética, y la gota. Entonces, habíamos dicho, ¿qué cosa? Que la neutropenia va a ser una disminución en la cantidad o concentración de los neutrófilos. Entonces vamos a ver en algunos sucesos específicos, ¿no? En la neutropenia vamos a ver que puede haber una insuficiencia medular, de la médula ósea donde se van a formar estas células. Vamos a hablar de pancitopenias. Entonces, ¿a qué nos referimos con pancitopenias? Esto lo podemos ir desglosando por eh, digamos, palabras o sílabas o términos griegos. Como dijimos, las penias es disminución. Cito siempre va a ser células. Y pan se refiere a todo, o una cantidad de manera global. Entonces hablamos de pancitopenias cuando hay una disminución en las células, de todas las células, ¿no? ¿Cuáles son todas las células en, en este, en este caso? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Entonces, cuando hablamos de pancitopenia, vamos a hablar de la disminución de la concentración de este tipo de estas líneas celulares. También va a haber como una manifestación inmunológica como sensibilidad a fenilbutazona o fenotecidas, etc. Y desaparición de células, como vemos en algunas enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico y el hiperesplenismo. ¿A qué se refiere esto? Pues a un incremento en el tamaño del vaso. El vaso va a ser en el lugar donde se van a ir eliminando
las células germinales, ¿no? Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Entonces, si hay un incremento en el tamaño, va a aumentar su función. Entonces, va a disminuir esta cantidad de células blancas. Entonces, con respecto a los neutrófilos, puede haber algunas alteraciones cualitativas, como son en la forma y en la función. Entonces, con respecto a las formas, vamos a ver bueno, estos dos tipos de Pelger-Huit y Undrix, que el primero se refiere a la forma en sí del neutrófilo. Pueden haber múltiples lóbulos en el núcleo, también y vemos acá que la célula es un poco redondeada, ¿no? Con bordes, digamos, no tan, eh, no es un círculo, una esfera, una circunferencia exacta, ¿no? O perfecta. Siempre hay algunos lóbulos. Entonces, en el primero va a haber una alteración en la morfología de este tipo de células. Y cuando hablamos de Undrix se refiere a que el núcleo está muy multilobulado, o sea, hay muchos lóbulos del núcleo, multisegmentado también se describe. Y funcionales, pues por unas situaciones, ¿no? Como dijimos en los corticoides, puede haber un incremento, al igual que en los salicilatos. Entonces, ya, bueno, ahora hablamos de los eosinófilos. Ya, antes de los empezar con los eosinófilos, ¿alguien tiene de repente alguna pregunta con respecto a los neutrófilos? ¿Todo claro? Bien. Entonces, continuamos con los eosinófilos. Entonces, hablamos de eosinofilia también. Entonces, ¿qué dijimos de la eosinofilia? ¿Qué significa, a ver, Saraí Salazar? ¿A qué nos referimos con eosinofilia? O de repente Jennifer Hanamba, o quizás Fátima Espinosa puede responder. ¿Qué es eosinofilia? ¿Perdón? O Jocelyn Ataurino. Bueno, entonces, con respecto a la eosinofilia, como bien dice en la diapositiva, es la presencia de más de 500 eosinófilos por picolitro, ¿no? En la medición de los eosinófilos en la sangre. Y cuando vemos de eosinófilos, principalmente nos vamos a referir a la parasitosis o estados alergénicos, como en urticaria, eczemas, o algunas situaciones, pues, reumatológicas, ¿no? Periarteritis nodosa, sarcoidosis, ya algo sistémico, incluso en tumor de ovario, ¿no? Y síndrome de Leffler, que es un tema ya de parasitosis también. Entonces, en estos casos, cuando escuchamos de eosinófilos y están incrementados, vamos a hablar de manera general de parásitos o alergias. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal que tienen que llevarse al momento de ver un hemograma. ¿Ya? Y con respecto a los basófilos, cuando encontramos basófilos ya en el hemograma, vamos a hablar ya de neoplasias principalmente, ¿no? Leucemias mieloides, otros tipos también de enfermedades como las colitis ulcerosas o policitemia vera. Los monocitos van a ser los principales que se van a encargar de la fagocitosis. Entonces, una de las fagocitosis, o mejor dicho, la fagocitosis, ¿de qué se va a encargar? A ver, como habíamos dicho, a ver, María Fernanda Salinas, ¿qué habíamos dicho de la fagocitosis? ¿O de qué trataba? ¿O José Tapia? Profe, Sí, no sé si está bien el término, pero lo que yo entendí es que son células que bueno, comen células patógenas, bacterias y virus.
Sí, perfecto. Sí, esos van a ser la función de los glóbulos blancos de manera general y específicamente de los monocitos. ¿Ya? Se van a encargar de fagocitar, o sea, de atrapar estos antígenos, o como dijiste, ¿no? Algún virus o bacterias o parásitos para poder eliminarlo, ¿no? ¿Mediante qué lo van a eliminar? Mediante las enzimas que van a contener en el interior. Entonces, los monocitos van a aumentar en las leucemias también, en el paludismo, en tuberculosis también, en la fase activa, ¿no? En la enfermedad de Hodgkin, una neoplasia, de este tipo de células y en la fiebre tifoidea también, ¿no? Entonces, los monocitos principalmente vamos a encontrarlas en infecciones activas. Y con respecto a las plaquetas, ¿qué podemos decir las plaquetas? Acá tenemos ya, digamos, bueno, si han escuchado de las plaquetas, seguramente pues lo van a asociar a una función en específico, ¿no? De repente alguien sabe, cuando hablamos de plaquetas, ¿a qué nos referimos? Cuando de repente ven que alguien está sangrando mucho, de repente alguien ha dicho, ¿no? De que las plaquetas de repente están muy bajas, por eso no puede o sea, la sangre está muy, no hay, o la sangre está muy, ligero, sangra mucho el paciente. Entonces, ¿qué decimos? Que hay una alteración en, en cómo detener el sangrado, ¿no? Es decir, en la coagulación. Entonces, en eso tiene que ver las plaquetas, en la función de la coagulación. El megacariocito, así como dijimos que las células van a tener primero un precursor, o sea, un precursor es las primeras células que van a salir, o que van a ser las primeras en que poco a poco su proceso van a formar en la última célula, o en la célula madura, mejor dicho. Como dijimos, ¿se acuerdan de los neutrófilos? En el caso de las plaquetas, en la primera célula o la primera fase para formarse las plaquetas van a ser los megacariocitos, ¿no? Entonces las plaquetas, como dijimos, van a circular en la sangre y van a tener una función importante en la coagulación. Van a formar diversos tipos de sustancias como fibrina para poder coagular la sangre, ¿no? Para que no perdamos mucha sangre y el paciente, pues digamos, de manera general no pierda mayor sangre, ¿no? No se desangre. Entonces, en las heridas, las plaquetas van a acelerar la coagulación, van a formarse fibrina, va a aumentar incluso la retracción del coágulo sanguíneo para que no haya esta pérdida sanguínea de manera importante. Entonces, además, también van a aglutinarse, van a construir pequeños vasos y van a generar sustancias que los van a contraer. O sea, todo nos lleva a la función de la coagulación. Entonces, su producción, como dijimos, van a ser producidas desde las células megacariocitos, de los megacariocitos, ¿sí? En la médula ósea. Entonces, eh, igualito, cuando hablamos de plaquetas, hay un rango en específico, ¿no? Como dijimos eh, como glóbulos rojos, como dijimos en un inicio. Entonces, dar unas últimas preguntas. Cuando hablamos, ya, este es el rango en general. Entonces, cuando está menos de 150, ¿a qué, cuál sería el término? Si hay muy baja cantidad de plaquetas. ¿Se acuerdan de los términos que dijimos? Que se referían a mayor cantidad de células y otros menor cantidad de células. A ver, quizás José Tapia. A ver, de repente ahorita ya está. Entonces, plaquetas bajas. ¿Cómo sería el término? Si no me equivoco, sería trombocitopenia. Sí, sí, está bien, está bien. Puede ser plaquetopenia o trombocitopenia. Entonces, las plaquetas también se van a llamar trombocitos. Entonces, de ahí el trombocitopenia. Y si hay una mayor cantidad, pues trombofilia, ¿no? ¿No? Principalmente se usa el prefijo de trombos o trombocito en este caso. Bien, entonces eso es con respecto a las líneas celulares principales en el hemograma, ¿no? Lo que tenemos que encontrar
Por lo que tenemos que darnos cuenta para saber en qué estado podría estar el paciente, si está en un proceso infeccioso viral, perdón, o bacteriano, o de repente de parásitos, ¿no? O de repente está cursando con una alergia. O de repente, pues si el paciente sangra mucho, ya pensamos en una alteración en las plaquetas del tipo de plaquetopenia, ¿no? O trombocitopenia, como comentó como nos comentó acá en la pregunta, ¿no? Bien, entonces, eh, 7 minutos. Bueno, vamos a hablar ahora con respecto a la fisiología de la sangre. Doctor César Augusto, Sí, cuando se termina, vuelve a clicar en el mismo link y continúa. ok, ok. Bien, bien, gracias. Gracias, doctor. Bien, entonces, fisiología de la sangre. Ya, bueno, supongo que entendieron ya, de manera general, lo que es el hemograma. Y pues, la fisiología de la sangre, vamos a ver diversas funciones en la sangre en general, ¿no? Entonces, la sangre va a tener funciones diversas, va a tener distinta composición, en que uno de ellos también es el plasma. Y ahora vamos a ir describiendo. Vamos a ver términos como eritrocitos. Y como dijimos, citos se refiere pues a la célula y eritro se refiere a la coloración rojo. Ujú. Entonces hablamos de glóbulos rojos. Hemoglobina, que va a ser una proteína que va a estar dentro de las células de los glóbulos rojos. Y la eritropoiesis, que se refiere a la formación de los glóbulos rojos. Entonces, ya vimos, ya estamos viendo otro término u otro sufijo griego. Cuando hablamos de poiesis, se refiere a la formación de algo. Entonces, formación de glóbulos rojos. Entonces, funciona de la sangre. ¿Qué dice? Hay transporte, gases respiratorios, principalmente pues, el oxígeno y el dióxido de carbono. También se van a transportar nutrientes, metabolitos, hormonas y además enzimas. Va a haber una regulación también hormonal y también la temperatura. Va a haber una protección que se refiere a la hemostasia, como dijimos, pues en la agregación plaquetaria, en la coagulación, la inmunidad, ya conversamos de los glóbulos blancos, de los leucocitos y la formación de anticuerpos. Y la homeostasis se refiere al mantenimiento del medio interno. La volemia se refiere al volumen total en la sangre, en el organismo. Entonces, una persona adulta de manera general de 70 kilos, vamos a encontrar a 5.600 mililitros, o sea, 5 litros prácticamente. Y esto va a corresponder al 8% del peso corporal. La composición de la sangre. Cuando hablamos cuando hablamos de la composición de la sangre, vamos a hablar de las células sanguíneas, que ya las describimos, y del plasma. Entonces, la mayor cantidad de porcentaje de la sangre vamos a encontrar el plasma y 45% van a ser las células sanguíneas, que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Entonces, a veces hablamos también del hematocrito, que es el porcentaje de la concentración de las células sanguíneas. De manera general es el 45. Igualito el hematocrito, hablando de porcentajes, y con un porcentaje de 40 o menos de 40%, hablamos ya de anemia. No, pero principalmente nos guiamos de la hemoglobina. A ver. Ujú. Y cuando hablamos de ya de una mayor cantidad de hematocrito, vamos a hablar de policitemia, no mayor de 50%. Entonces el plasma va a tener diversas composiciones como agua, solutos no proteicos como los electrolitos, como son el cloro, el sodio, glucosa, lípidos, vitaminas. Y además va a haber un porcentaje de proteínas. Entonces las proteínas plasmáticas van a ser un 7% y de ese 7% el principal va a ser la albúmina. Entonces vamos a tener diversas proteínas, pero la albúmina va a resaltar sobre todas las demás proteínas porque
van a ser la principal composición de diversos tipos de células, incluso con respecto a los fármacos, ¿no? Los fármacos, los medicamentos que se van a usar o que vamos a prescribir para algún un tema de enfermedad, se van a metabolizar. Van a pasar diversos procesos en el que uno de ellos va a ser la unión a proteínas. Entonces, esa unión a proteínas puede ser a diversas proteínas, pero la principal va a ser la albúmina. Entonces, eh, en eso también radica esta importancia de la albúmina en el plasma. Entonces, la proteínas plasmáticas, las funciones, tenemos la presión oncótica. Toda la presión oncótica, vamos a hablar de la presión o la fuerza que ejerce la concentración de proteínas en el plasma. Además, vamos a hablar también de presión hidrostática, que pues ya ese es otro tema, pero con respecto a las proteínas, hay que tener en cuenta que la presión o la presión de las proteínas va a ser la presión oncótica. Va a amortiguar también el pH, va a transportar sustancias, se va a encargar también de la coagulación y la inmunidad, como ya habíamos visto. ¿Dónde se van a formar? Principalmente en el hígado. Eh, las células plasmáticas, que van a ser una línea otra línea de glóbulos blancos que van a formar los anticuerpos, que esos son los que van a luchar con los microorganismos, ¿no? Van a fagocitar a los microorganismos. Y en otros tejidos también pueden haber formación de proteínas. Entonces, aquí están las concentraciones. Como dijimos, glóbulos rojos, transporte de oxígeno principal. Plaquetas, como dijimos, trombocitos, ¿no? Se van a encargar de la coagulación o hemostasia. Y los glóbulos blancos, los leucocitos, defensa, ¿no? La inmunidad. Entonces, la formación de las células sanguíneas o la hematopoiesis se va a producir principalmente en la médula ósea. Todas las células de la sangre van a producir o van a proceder de una célula madre hematopoyética, ¿no? En inglés, stem cell. Va a ser un proceso muy activo y requiere muchos factores de crecimiento, como las diversas proteínas, ¿no? Como la eritropoyetina, trombopoyetina, citoquinas, etc. Bueno, creo que se va a cortar la, la clase, tenemos menos de un minuto. Y bien, bueno, este es un esquema. Dijimos que en la médula ósea se van a formar todas las líneas germinales, ¿no? Las líneas sanguíneas, desde una célula madre hematopoyética, como vemos acá, ¿no? Los linfocitos T, las células plasmáticas, los linfocitos T, que van a ser parte también de los glóbulos blancos, que van a formar las células plasmáticas, y estas células plasmáticas producen anticuerpos. Tenemos los eritrocitos, los megacarocitos, que van a dar a formar a las plaquetas. Ya, entonces, habíamos dicho en este gráfico que se va a formar diversas células sanguíneas a partir de la médula ósea, ¿no? Los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Lo que iba a comentar de las megacarocitos o de las plaquetas, que las plaquetas en sí no van a ser unas células, van a ser fragmentos de los megacarocitos. ¿Ya? Entonces, no, bueno, nadie lo vio. A ver, una pregunta, a ver, para alguno que pueda contestarla. A ver, ¿cuál de las siguientes proteínas no se encuentra normalmente libre en el plasma? Tenemos que es la albúmina, la hemoglobina, las globulinas, anticuerpos o fibrinógeno. Sí lo habíamos comentado. Hemoglobina. Hemoglobina, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Dónde está la hemoglobina? En los glóbulos rojos. Ajá, perfecto. Sí. Entonces las demás proteínas van a encontrarse en el plasma libre y la hemoglobina va a ser una proteína que se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Y se va a encargar pues del transporte
del oxígeno, ¿no? A los tejidos. Entonces, los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, como dijimos, y hematíes. Van a ser unas células sin núcleo, van a tener aproximadamente 8 micrómetros, y van a contener la hemoglobina, ¿no? Una proteína transportadora de oxígeno. La forma es bastante particular, va a ser un disco bicóncavo. Entonces, esta forma, como vemos en este esquema, va a ayudar a la célula a que aumente la superficie de intercambio y va a ser bastante flexible y deformable con facilidad para llegar a todos los tejidos, ¿no? Ahí, sabemos pues que los vasos sanguíneos van a tener diversas formas, diversas, digamos, grados, ¿no? Tamaños. Entonces, esto le va a ayudar a desplazarse de mejor manera. Funciones de los eritrocitos: transportar oxígeno, también el CO2, y también va a determinar los grupos sanguíneos. Pues el transporte de oxígeno, si es al unirse con la hemoglobina, se va a llamar oxihemoglobina, ¿no? Y esto va a ser pues el 98,5%. Y lo demás puede estar disuelto en el plasma también, pero en muy pequeña cantidad. Entonces acá vemos pues la formación de la hemoglobina. En la parte de izquierda, de manera macro, ¿no? Una vista de del glóbulo rojo, y dentro del glóbulo rojo vamos a tener toda esta proteína. Esta proteína va a tener diversas cadenas que van a formarse dos tipos de cadenas, ¿no? Las cadenas de polipéptido beta y las alfa, ¿no? Entonces, esta es la molécula, y pues eh, la hemoglobina va a tener un grupo hemo, ¿no? Un grupo hemo que esta es toda su conformación química, y va a tener una molécula de hierro, ¿no? Hierro más 2. Entonces, como dijimos, son 4 cadenas proteicas que van a ser las globinas. Eh, Cada cadena va a tener un grupo hemo, ¿no? El hierro también puede unirse a la molécula de oxígeno. Y cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Por las 4 cadenas que tiene. Entonces, importante esta curva, la curva de disociación de la oxihemoglobina, se refiere al porcentaje de saturación, o el porcentaje de oxígeno que va a haber, ¿no? La presión de oxígeno que va a haber en la sangre. Entonces, va a haber diversos estadios, o sea, eso es lo normal, ¿no? Que va a haber esta curva. Pero van a haber algunos estadios o algunos contextos en el organismo que van a desviar esta curva. Esta curva puede desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando se desvía a la derecha, se describe que hay mm, el oxígeno va a estar muy bien adherido a la hemoglobina, o sea, va a estar disminuido esta concentración de oxígeno. Y cuando va a la izquierda, esto va a estar incrementado. Entonces, ¿qué lo desvía a la derecha? O sea, ¿qué provoca menor afinidad al oxígeno? El calor, ¿no? Episodios de fiebre, el dióxido de carbono, o la presencia de hidrogeniones, o estas moléculas de hidrógeno. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay una acidosis, es decir, que el pH disminuye. Y cuando se desvía hacia la izquierda, va a haber una mayor cantidad de mayor afinidad al oxígeno, y se va a encontrar en todo lo opuesto a lo que lo desvía a la derecha. Entonces, si hablamos del opuesto, podemos hablar de pues, una temperatura normal o una hipotermia hacia la izquierda, una disminución en la producción de dióxido de carbono, sí, dióxido de carbono, y si hablamos de acidosis hacia la derecha, hacia la izquierda vamos a hablar de un estado base, ¿no? Básico. O sea, una disminución en estos hidrogeneos. Entonces, el transporte de CO2, el 70% va a estar en forma de bicarbonato, ¿no? en esta enzima, la anhidrasa carbónica,
y un 25% va a estar unido a la hemoglobina. Y cuando el dióxido de carbono o el CO2 va a estar unido a la hemoglobina, vamos a hablar de carbamino hemoglobina. Y un 5% va a estar disuelto en el plasma. Entonces, la formación de glóbulos rojos, algunos requerimientos, ¿no? Como son la hemoglobina, la globina y el grupo hemo, ¿no? La síntesis de ADN, que se va a encargar de la división celular, y vamos a encontrar dos vitaminas importantes, como son el ácido fólico y la vitamina B2. Y factores de crecimiento como la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser una hormona que se va a encargar de formar glóbulos rojos, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la eritropoyetina? ¿En dónde? En el riñón, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, acá, miren, hay dos personas que están así a gran altura, ¿no? Están haciendo alpinismo, ¿no? O andinismo. Entonces va a haber una disminución en el oxígeno, en la presión de oxígeno. Entonces va a haber una hipoxia, o sea, una disminución del oxígeno. Entonces, cuando hay una disminución del oxígeno, va, va a aumentar la eritropoyesis, o sea, va a formarse mayor cantidad de glóbulos rojos para compensar y lograr esta función de transportar el oxígeno a todos los tejidos. Entonces se va a formar mayor cantidad de eritropoyetina. Y si hay una disminución de esta, claro, si hay una disminución de esta, pues va a formarse más, ¿no? Y si va a haber un aumento de glóbulos rojos, esta hormona va a tener que disminuirse, ¿no? El mismo organismo se va a ir autorregulando, ¿no? Esos son mecanismos que va a compensar para que no haya una falla en nuestros órganos. Entonces, ya cuando las personas bajan a- a nivel del mar, ya no hay una mayor cantidad de producción de esta hormona, ¿no? De este eritropoyetina, ¿no? Y la concentración de oxígeno se recupera a lo habitual, ¿no? A lo que estaba antes de haber subido a una altura importante, ¿no? Entonces, es una reacción, una reacción aguda a un evento estresor, digamos, a un cuadro, un momento de hipoxia. Y bien, eso tenía para presentarles con respecto a la fisiología de sanguínea. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí, En las enfermedades agudas, ¿cuál de por ejemplo, a ver, en una tuberculosis meningia, eh, y de paso que adelantamos el examen, una pregunta para el examen. Si se planteara así la pregunta, ¿no? El doctor César Augusto está haciendo su guardia de emergencia y llega una paciente con derivada, ¿no? Porque como es instituto, yo supongo que lo derivan de otros sitios. sí, también. Entonces, le derivan para otros sitios y viene ya con un prediagnóstico de meningitis tuberculosa, ¿no? Con una imagen de ojos de muñeca y no sé cuánto, ¿no? Su nuca, ¿cómo es? El signo de la nuca cuando está dura, Rigidez con de nuca. rigidez, y entonces le pide un hemograma y en el hemograma, por ejemplo, dice A, monocitos aumentados, B, leucocitos aumentados, C, el eosinófilos, no, bueno, los leucocitos están aumentados siempre, ¿no? Bueno, entonces, eosinófilos aumentados, B, neutrófilos aumentados, C, monocitos aumentados, D, plaquetas disminuidas, E, eritrocitos abundantes. ¿Cuál de ellos podrá ser? Ninguna. En una Ah, tuberculosis, lo sí, que, lo que aumenta, ¿qué es? pues estamos hablando pues de una enfermedad bacteriana que podría ser aguda, ¿no? Porque pues cuando hablamos ya de un compromiso del sistema nervioso,
Generalmente el paciente ya, previo a esto, o esta manifestación, ya ha cursado con una infección sistémica, como es la pulmonar. Entonces, sí podemos hablar de una alteración, ¿no? Como decía, ¿no? Una alteración sistémica puede provocar un incremento en las líneas sanguíneas, ¿no? Entonces, en este caso, pues un problema bacteriano, podemos hablar de incremento en los neutrófilos, ¿no? ¿Y cuál sería, doctor? Incremento de los neutrófilos. ¿Cómo? Incremento de los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿no? Ujú. Bueno, y en una enfermedad autoinmune, una meningitis autoinmune, ¿no? Igual, eosinófilos aumenta, y en una neurocisticercosis, eosinófilos aumentados, B, eh, linfocitos aumentados, C, monocitos, ¿cómo es? No, neutrófilos aumentados, D, plaquetas aumentadas, E, hematíes normales. Ahí en los citicercos, ¿no? Los gusanitos, el hemograma, ¿cómo estaría ahí? Claro, como mencionamos en las diapositivas, cuando hablamos ya de un proceso de parasitosis, como podría ser un cisticerco, o cisticercosis, mejor dicho, vamos a hablar de un incremento en los eosinófilos. A ver, doctor, otra pregunta. A ver. Ya por lo menos ya tienen 3 puntos. Y en una enfermedad, a ver, eh, en las enfermedades degenerativas, hay compromisos por ejemplo, esas enfermedades, por ejemplo, no degenerativas, sino las enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes, ahí, ahí no hay compromiso, ¿no? ¿O sí? No, no, doctor, no hay un compromiso así que digamos, específicamente las inmunes, no, que cambien, haya una alteración en las células, no es claro, ¿no? Y en una meningitis por una meningitis será neumocócica, no. Mm, Una meningitis, Claro, una meningitis bacteriana. una meningitis bacteriana, ahí también los neutrófilos, ¿no? Claro, claro, sí. Sí. O sea, pues, en general, como conversamos, doctor, problemas, ¿no? En los problemas del sistema nervioso, sí, este, mm, puede haber un incremento, pues, de alguna línea o de los leucocitos de manera general y nos va a orientar a que puede haber un problema sistémico adicional. Bueno, como ejemplo, en el caso de la tuberculosis, una meningitis, como es bacteriano, vamos a hablar, pues, podríamos encontrar una leucocitosis, ¿no? Es decir, pues, también hay un compromiso pulmonar, ¿no? Bueno, Ujú. este,